Sí, porque mira, no seas bruto, vota por Tuto para que gane otro, mejor que gane Tuto. Saludo, Álvaro. 6-1, oitavo ataque do Brasil. Tiene que sacar bruto de ahí, está muy fuerte. Hay que Tá sacar. mais tranquila hoje a torcida. Si quieres fruto, vota por Tuto. Ay, mi Dios. Ay, mi plata. Cuando acuerdo y veo a Colombia. Ay, mi plata. Ay, mi plata. Así mismo fue con Panamá. Sí. Esos equipos como Brasil, tú piensas que lo va a agarrar, y después. No lo cogen nunca. José Cheo Solí en pantalla gigante en el Jobo de Guararé. Saludo a toda la gente que está ahí compartiendo con él en el Jobo. Beto, ¿quién batea, Beto? A ver, batazo por el left field, allá le parte Holmer. Hitaço do Magalhães. Dupla por primera base. Olha, vai até a segunda. Y llegó a segunda con un doblete. Este es Thiago Magaláes. Ó, não gostou aí do toque do cara. Não gostou. Encarou o colombiano lá. Cuidado com as Farc aí, ô Magalhães. Não gostou do toque lá, não. Ó. Olha que porrada bonita. Sao Paulo le acaba de pegar a este lanzador izquierdo, compadre. Sigue Brasil atacando y golpeando a Colombia. Oitavo inning. Oitavo ataque. Continua lá. E o catcher desesperado. Confusão de novo. Oitavo inning. Alberto, usted que está en el terreno de juego. Para tudo aí. Empieza a calentar. ¿Quién? Randy Consuera. Ahí Eduardo conversa con Pérez. Así que Panamá, 8 de la noche, compadre. Vai lá o juiz que quer participar do papo também. Que é tudo em espanhol. Pronto, todo mundo de acordo. A darse era Colombia-Panamá por la nómina que han presentado. Quem entra agora depois de Magalhães? Esa final no va, porque va Brasil de ganar aquí y lo más que pudiera pasar es que se elimine mañana Colombia y Panamá si Panamá le gana a Nicaragua hoy. La final es el lunes. El lunes va a salir el equipo que va al Clásico Mundial 2013, donde va a participar con República Dominicana, Venezuela y el equipo de Puerto Rico, allá en San Juan. En el Irán Vitro, allá va a ser los partidos. El hit que tiene Okuda hoy lo pegó en el tercero. Después de eso se han tragado dos ponches. Ali o Esteban Sato, do lado do Caldeira, do lado do Barry. Está ganando, señores. E lá dando em cima, muestra y super torcida. enseñándonos. É rito, não é não. Allá para Donovan Solano. Adopta en el out en primera, pero Thiago se movió a tercera, 90 pies del home plate. Terceira base de Magalhães. El trabajo cotidiano, enseñándonos lo que es el entrenamiento, las confrontaciones, porque este equipo viene muy bien preparado. No teníamos reporte de fogueo de Brasil. Paulo Orlando Pero por lo que yo estoy viendo, este equipo tuvo que haberse fogueado. fez o primeiro ponto ali Habría que preguntarlo. Sí, porque hay muchos no descendientes sexto inning, y peloteros sétimo juegan inning, que en las entraram ligas 3 menores, pontos. en la Liga Industrial de Japón. Mira, no hay ningún pelotero que juegue en la Liga Grande. Estamos hablando de la Liga Industrial, Pero las esa liga- categorías menores. Pero esa categoría es fuerte y hay fundamento. Bueno, un ejemplo de eso es mi compadre Bienvenido Cedeño, cuando estaba en un momento grande de su carrera, fue a jugar en esa liga en Japón. Y era dura, él sabe. Y entonces el nivel que Bienvenido mostraba aquí en Panamá y jugó en esa liga. Así es. El cuadro cerrado el cuadro, cuando viene a batear Paulo Orlando. Vamos lá, home run do Paulo Orlando agora. A ver, Eso. batazo para el jardín izquierdo, la bola va abriendo. Allá por la izquierda, se fue al cerro, allá va un terrícola a buscarla. Un batazo mete susto, mete miedo. De este que batea, la bujía de este equipo, Paulo Orlando. ¿Qué clase de condiciones tiene ese terrícola? Bajó ese cerro corriendo, compadre. ¿Usted lo haría? No, que va. Se va de cabeza.
pertenece a la organización de Kansas City, Orlando. Estaba jugando adentro del infield. Suárez cuidando el corredor. Dos afuera. No puede moverse. Thiago Magaláes. Viene a batear Leonardo Reginato, que tiene hoy 2 imparables, 3 turnos. Vamos lá, vamos entrar com o 7º ponto aí. Reginato, de Curitiba. Jogou também no G7 lá com o Armando Higashi, o Ten. Foi campeão brasileiro com o G7. Vai entrar o 7º ponto com o Léo. Tá pintando. 7º ponto vai entrar, gente. Entrar pra fechar o 9º inning. Vai começar com 7-1. Vamos lá, vai ser agora. Vai lá, Reginato. Bola ruim. Dos lanzadores ahora a partir de las 8 de la noche. Usted no se lo pierda. Si no viene al estadio, véalo por RPC. Ya está Wilfrido Córdoba, el coach de picheo de Panamá, allá en la zona donde se ubican los fotógrafos, al lado del dugout del equipo local, que es el dugout que está frente a la tercera. Duas bolas, nenhum strike. Reginato. Vai ser agora. Isso. Olha lá. Ela passou, entrou. 7º ponto. Cada vez que hay corredor en posición anotadora, viene el imparable. Arras de tierra, un rompe margaritas. Magalhães entra e faz o 7º Que ponto. batea su tercer imparable con qué facilidad. Arras de tierra, empuja la 7ª carrera y ahora sí se va Pérez. Mientras viene el nuevo Sem chance, entra Magalhães, olha aí, câmera lenta. Grande paulada. Vai parar tudo aí.